España me sorprendió esto de ver al peronismo y sobre todo ver a Perón como un dictador, ¿no? O sea, uno a veces no sabe cómo transmitir que no era así, ¿no? Pero a veces, bueno, también es bueno tener en claro por qué se llega a pensar de esa manera, ¿no? José María Rosa me decía, el historiador, me decía que en la política las cosas que no se comprenden se terminan odiando. Sí, es extraño porque, interesante el tema porque si uno piensa lo que el peronismo produjo desde el punto de vista de la democracia, es difícil entender cómo alguien puede decir que Perón es un dictador, porque por ejemplo, desde que él accede al gobierno en el 45 hasta el 55, el padrón electoral se multiplica por 3. Por ejemplo, él le da el voto a la mujer, le da el voto a la gente del ejército que antes no votaba. Sí, que antes no votaban. Después había sectores del país que no eran provincias, pero tampoco se votaba a nivel nacional. Y fundamentalmente se acaba con el fraude. O sea, el peronismo termina con una década de fraude. O sea que todas las votaciones por primera vez empiezan a ser más transparentes, honestas. Claro. Entonces Perón lo que se da cuenta que el gran cambio es, pero si todos podemos ahora participar de la política, lo que se caga acá es el tema de la ideología. Porque claro, cuando la política la hacían un grupo de personas y no todas, había alguien que pensaba, decir, bueno, el problema del país se tiene que resolver así, así y asá, filósofos, ideólogos. Entonces aparecían los movimientos ideológicos. Entonces vos decías, bueno, yo adscribo a este pensamiento. Después podías ser marxista, liberal, qué sé yo. Y decías, bueno, esta es la idea. Claro, cuando todo el mundo puede participar, acá viene el gran problema. Pero entonces, ¿cuál es la ideología? Si todos podemos. Claro. Si todos podemos, si todos podemos. La ideología, en realidad, tiene que ser una construcción masiva. Exacto. Entonces, el problema de Perón, cuando él accede al gobierno, él decide poner en marcha esta democracia. Es decir, no. La democracia, en realidad, la democracia popular que yo quiero poner en marcha, es una herramienta organizativa. Es poner un sistema al servicio del pueblo para que el pueblo defina qué comunidad quiere. Por eso el nombre de su primer gran escrito político es La Comunidad Organizada. O sea, la ideología del peronismo es organizar la comunidad para que decida su destino. Así que bueno, le damos inicio a la charla. Acá hay un aplauso para Daniel Di Giacinti. Buenas noches a todos. Bueno, esta charla es ¿qué es el peronismo? Interesante pregunta si las hay. Mucho se ha hablado del peronismo, se sigue hablando, se lo trata de encuadrar de diversas formas. No se puede. Se lo ha tratado de ver como un partido, no lo es. Se lo ha tratado de ver como una ideología. Se habla de doctrina. ¿Cuál es la diferencia? Ideología, doctrina. ¿Son distintas? ¿No lo son? ¿Cuál es la identidad del peronismo? Todo esto vamos a tratar de ir viéndolo hoy, si nos da el tiempo. Yo propongo una charla donde vamos a ir echando algunos videos de Perón, cosas que les quiero mostrar. Pero al final es que el peronismo, para mí en lo particular, es una gran revolución. Y como tal, es una nueva moral y una nueva ética para el hombre. Nada más ni nada menos. Por lo cual, tratar de explicarlo así es un riesgo, pero es lo que yo estoy profundamente convencido. Por eso hablamos de la institucionalización del movimiento nacional, es el título de la conferencia. ¿Por qué? Porque solamente si es una revolución puede haber nuevas instituciones. Las instituciones políticas en las cuales nosotros nos manejamos hoy son producto de una revolución anterior, no la nuestra. Es lo que tendríamos que tratar de analizar, bueno, ¿qué es lo nuestro que va a generar una institución nueva? Porque si es una revolución lo tiene que hacer. Bueno, de todo esto vamos a tratar de ir... Me gusta siempre compararlo con una revolución anterior, que es la francesa, porque normalmente cada revolución nace del surgimiento de un protagonismo político distinto, ¿no? ¿Qué es lo que Perón ve al inicio de todo esto cuando lo mandan
a Europa para ver, cuando se venía la Segunda Guerra Mundial, qué es lo que está pasando. Entonces lo mandan a él de observador. Perón había comprendido en su viaje a Europa que en la evolución natural de la humanidad comenzaba una nueva época, signada por un nuevo protagonista, los pueblos. Y él ve algo ahí, que es el surgimiento de un nuevo protagonista en la historia política. O sea, antes la política era un filósofo decía esto, otra persona decía lo otro, y uno decía, bueno, yo soy... podía elegir. Ahora, ¿cómo es el tema de que si todos podemos hacer política, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es la ideología? Debería ser una articulación en común. Yo digo esto porque lo principal en la política, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es que la política, para que funcione como institución, tiene que tener una autoridad concedida libremente. O sea, el ciudadano decide quién lo va a elegir. Esto no se puede imponer. Con esto que quiero decir, si hoy, por ejemplo, hoy en la crisis del mundo que vemos, la gente no sabe qué es lo que quiere, pero sabe que este sistema no está funcionando. Algo pasa acá que no se siente representada por el sistema. Entonces, por esto es importante comprender que necesitamos sistemas políticos que puedan ver las potencialidades del hombre de hoy. Lo que cambia acá, y que es muy importante comprender, es que si todos podemos decidir, porque hoy todos tenemos la posibilidad, la información, como para poder tomar decisiones políticas. Entonces, este verticalismo que existió siempre desaparece. La única manera para terminar con el antagonismo entre el hombre y la comunidad sería indudablemente desmontar un poco el egoísmo. Y eso nosotros lo decimos precisamente en nuestra ideología. Que el hombre termine con un proceso de explotación de su egoísmo, sacrificando gran parte de él en beneficio de la comunidad. Solamente así se puede arribar a una comunidad organizada. El individualismo es la escuela nefasta y negativa de ganar, haciendo mal a los demás en vez de ganar siendo más capaz y más moral que los otros. Ese es el espíritu maldito del individualismo, carente de sentido social y de sentido político, que no solo ha hecho de cada hombre un lobo, sino que ha hecho lanzar a unas naciones contra otras. Y el hombre podrá independizarse solamente en una comunidad organizada, donde cada uno haga lo suyo, realizándose dentro de una comunidad que también se realice, ya que es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se realice. La comunidad organizada tiende a ese fin, y por eso nosotros a nuestro proceso ideológico enunciado le hemos llamado la comunidad organizada, porque es la comunidad organizada precisamente aquella donde el hombre puede realizarse mientras se realizan todos los hombres de esa comunidad en conjunto. La comunidad organizada es el punto de partida, diremos así, del justicialismo, y es también el punto de arribo del justicialismo. Es decir, una comunidad sin explotación del hombre por el hombre. Natural. Es decir, una comunidad donde todo pueda ser realizado sin sacrificios inútiles, sin excitaciones que no conducen a nada, y que esa comunidad realizada permita, dentro de su organización, que el hombre se realice a sí mismo.
En el orden económico, diremos un subconsumo por falta de poder adquisitivo era el que sometía al hambre al pueblo y a la miseria. Y en el orden social la injusticia más flagrante y más patente. Cuando nosotros llegamos al gobierno, todo eso existía en el país. Desde el punto de vista político era toda una mentira y un fraude. Desde el punto de vista económico estaba sometido a la miseria. Todo ese estado de cosas se debía exclusivamente a que el país era un país ocupado, era un país, una colonia del imperialismo británico en ese entonces. Y todos los servicios eran también británicos, es decir, de los argentinos había poco en ese entonces en el país y en consecuencia la suerte de los argentinos no era muy halagüeña. El primer banco comenzó a funcionar en 1822. El crecimiento del país hizo necesarios más bancos y finalmente un banco de bancos. El Banco Central de la República Argentina. El ahorro y el préstamo han constituido siempre la clave de la actividad bancaria. Pero en ese entonces... Con sus 10.000 hectáreas de garantía, no podía ser de otra forma. Magnífico. Así podré salir mañana para Europa. Martínez, quiero ordenar en caja el pago de 200.000 pesos. Bien, señor. Con tal de cobrar un elevado interés, nada le importaba a ese régimen bancario que el dinero se destinara a la especulación. Y solo a quienes tenían una fuerte garantía, o a los que habían prosperado especulando y explotando al hombre, se le daban los dineros del pueblo, para que especularan más, para que aumentaran su poder de explotación. No era simple coincidencia entonces que en la abierta extensión de la tierra argentina, en unos pocos metros, se reunieran tres elementos que eran el símbolo de una época. El puerto exportador, por donde salía nuestra riqueza. Los ferrocarriles, que la traían desde todos los puntos de la patria. Y el barrio norte, donde quedaba parte de esa riqueza que emigraba. Y es que cuando la plata no era argentina, el único ámbito del dinero era esa zona privilegiada, orientada hacia el exterior. Ese era el núcleo de la abundancia. En su vasto derredor, 13 millones de argentinos creaban esa riqueza con su trabajo, cuando lo había, porque hasta la oportunidad de trabajar les era entonces otorgada como una limosna. Se necesitan peones. Peones, ¿entendés? Quiere decir que necesitan más de uno. Sí, ya sé, pero yo recién llego. ¿Vos a qué hora viniste? Como a las 5. Estaban esos dos. ¿Qué te parece? ¿Cuántos tomarán? Y por lo menos 3. ¿Darán 4 pesos? Con este nombre raro, 3.50 y gracias. Yo me conformaría con 3. Y tengo 4 hijos. Yo soy el primero. Viene a las 4:30. Pueden irse nomás. Hoy no hay trabajo. ¿Que no hay trabajo? Hace 4 horas que estamos. ¿Y para qué ponen el aviso? Tome vino aquí desde Boedo, nos tiene que tomar. Les digo que no hay trabajo. ¿No leyeron la noticia? ¿Qué noticia? Yo me lo leí 3 veces con avisos y todo y no me enteré de nada. Ahí está. ¿Ven? Aquí está bien clarito. Depresión en la Bolsa de Londres. Tendencia bajista en inversiones sudamericanas. Bolsa de Londres. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Tendencia bajista quiere decir, Bueno, lo que yo sé que en cuanto el jefe leyó esto, me dijo, no tome más peones. ¿Pero por qué? ¡Abrí la puerta! ¡Yo tenía dar depresión! Queremos trabajo, no palabras raras. It was really marvelous the way we will obtain the agreement. Don't you think so? Yes, sir. This is the ideal country for our business. There's the car. All right. Extranjeros eran los teléfonos. Extranjeros eran los ferrocarriles. Extranjeros eran los barcos. Extranjeros eran los elevadores de granos. Todos se lanzaban vorazmente sobre el trabajador, quien se debatía en desigual lucha contra tantos enemigos, de los cuales el más benigno quizás era la langosta, que se había adueñado de nuestro campo ante la indiferencia de los gobernantes. En la Argentina colonial, las decisiones de gobierno eran problemas de políticos profesionales y de una élite oligárquica y gerencial. La política era algo exclusivo de esta clase privilegiada
y no tenían cabida en ella ni los trabajadores ni la mujer. Los discursos de los políticos de la década infame estaban dirigidos a impresionar al ciudadano, empalagándolo con artilugios intelectuales de difícil comprensión. No permitamos que el pueblo argentino se envilezca tolerando en silencio una dictadura. Antes que una agitación electoral y más que un esfuerzo con mira exclusiva al proceso comicial, los socialistas actuamos en la Unión como en una histórica cruzada de la libertad y la dignidad argentinas, amenazadas por la dictadura que humilla a la patria ante propios y extraños. Para poder construir la democracia popular y participativa que soñaba, Perón comenzó con un proceso de dignificación social como paso previo para la organización política del pueblo. La masificación de la radio como herramienta de comunicación social brindaría al peronismo la posibilidad de instaurar una nueva forma de relacionarse con el ciudadano, evitando el verticalismo del partidismo liberal clásico con su dependencia entre dirigentes y punteros de barrio. Los discursos de Perón serían francos y ampliamente comprensibles, hablándole al pueblo de sus propósitos y planes para la nación. Su acción docente sobre la comunidad era permanente y en ella estimularía al ciudadano a un compromiso social más activo. Me dirijo hoy a los trabajadores del campo. En pocas horas estarán en condiciones de decidir sobre los destinos de la patria. Este es un hecho trascendental. Tengan cuidado. No concurran a ninguna fiesta que los inviten los patrones el día 23. Quédense en casa y el 24 bien temprano tomen las medidas para llegar a la mesa en la que han de votar. Si el patrón de la estancia, como han prometido algunos, cierra la tranquera con candado, rompan el candado o la tranquera, o corten el alambrado y pasen para cumplir con la patria. Los políticos de la década infame producían concentraciones cívicas solamente para los actos eleccionarios. El peronismo promovería un nuevo concepto de adhesión ciudadana. Multiplicaría geométricamente la comunicación entre el gobierno y el pueblo, convocando a amplias concentraciones populares. Los encuentros anuales entre los trabajadores y Perón del 1 de mayo y el 17 de octubre tendrían un carácter plebiscitario de la acción de gobierno y en muchas oportunidades se convertirían en asambleas populares donde el líder anunciaría decisiones fundamentales.
Hasta acá más o menos vamos, pero ahora viene la parte más complicada, que es cómo llevamos todo esto a una organización efectiva y concreta, a una institución. ¿Cómo funciona? Perón siempre dice que la acción política del peronismo es el resultado de tres cosas: la doctrina, la forma de ejecución de esa doctrina y la teoría. Estos son tres elementos que habla Perón, que tiene siempre en conducción política, que definen lo que es una política peronista. ¿Sí? O sea, con lo doctrinario nos unimos los dirigentes y el pueblo, pero el pueblo siempre se expresa a través de sus dirigentes. Ese dirigente actúa y lo que ejecuta es concretamente nuestra realidad y nuestra identidad. Y de ahí va a derivar una posición teórica. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a dar mi opinión personal. Mi opinión personal es que el peronismo hoy son las acciones concretas que desarrolla la política de Cristina. Esas formas de ejecuciones son nuestra identidad, es nuestra realidad. Eso es el peronismo hoy. De ahí podemos derivar nuestras teorías. Los principios son los de siempre, que nos tienen todos unidos, a Cristina y a nosotros, porque esta es la gran diferencia. Nuestra conducción, nuestros dirigentes no están en otro, digamos, haciendo lo que quieren. Porque también para ser dirigentes peronistas tienen que respetar los mismos principios que nosotros conocemos. O sea, que la identidad del dirigente y la del pueblo es la misma. ¿Quién dirige? El mejor. No es que dirige a alguien que me va a decir a mí lo que vamos a hacer como dirigente. No, nuestra identidad es la misma. Lo que tiene que hacer el dirigente es ejecutarla con la mayor eficacia posible. En este caso, el mejor de nosotros es Cristina. Pero además nosotros podemos verlo, que es lo que no tienen los otros movimientos políticos. Nuestro movimiento está atravesado por una unidad de principios. Es lo que Perón llamaba una unidad conceptual. O sea que nosotros decidimos por Cristina, no cuando votamos, nosotros decidimos o no por Cristina todos los días. ¿Qué es lo que ellos no entienden? Y empiezan con el verso y el tema del populismo. Ustedes vieron que hablan del populismo, ¿saben por qué? Porque ellos vienen del liberalismo. La acción política del liberalismo son hechas por los profesionales y se comunican con el pueblo cuando van a elecciones. Entonces, elegime a mí por esto, y de ahí hay mucha política, mucho discurso. Y ellos se dan cuenta que nosotros hacemos discursos todos los días. Y no les, entonces, el populismo, le hablan a la gente todos los días para embaucarlo. No me están embaucando, me están conduciendo. Porque los hechos políticos de esta conducción son diarios. Nosotros no dependemos de un cronograma electoral. Hacemos política permanentemente y decidimos todos los días. Las obras de gobierno, como la nacionalización de los ferrocarriles, la reforma constitucional de 1949, por citar algunos ejemplos, motivarían enormes movilizaciones y festejos populares. La planificación estatal, como el primero y segundo plan quinquenal, eran también otra forma de participar a la comunidad de los objetivos del gobierno. Estas planificaciones en materia social y económica eran masivamente publicitadas, permitiendo el seguimiento y control de los objetivos planteados. Les quería mostrar con este video es que una filosofía de la acción política es muy difícil de definir. Es cuando un ciudadano se siente representado por su dirigente, cuando el dirigente hace un esfuerzo para incorporarlo de otra forma. Esto que vimos de la acción del justicialismo nos diferencia totalmente de la forma de hacer política del liberalismo, porque se ve la intención del dirigente justicialista de que la comunidad participe de otra forma. Entonces, a partir de ese hecho, la comunidad le da la autoridad y el poder para que el Estado pueda seguir adelante con su política de transformación. Recuerden siempre que la política, el poder, lo da el pueblo en libre determinación. No se puede imponer. Por eso es tan importante comprender que el hombre ha cambiado y que hay que darle una forma participativa totalmente distinta. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros caímos del poder. Y esto nos puede dar una idea de lo que deberíamos hacer ahora.
Perón siempre planteaba que el problema de la comunidad en estas nuevas formas de participación era su maduración. Hay dos formas de hacer política hoy en Argentina. La forma que nos condena a ser colonia y una forma que nos puede liberar. ¿A qué me refiero? Para que podamos tener la fuerza para poder liberarnos, debemos madurar como comunidad, no hay otra posibilidad. Y la forma de madurar como comunidad es participar de la acción política, más allá de elegir nuestros representantes, sino buscando la forma de poder decidir más cosas que eso. Ese debate, que es el que deberíamos dar, es lo que nos puede permitir madurar. Esta maduración, ¿cómo se ve? Perón siempre hablaba de grados de solidaridad crecientes, decía él. Una comunidad que madura puede pasar de un grado de solidaridad social a nacional, de nacional a continental y de continental a universal. ¿A qué se refiere Perón con esto? Lo que logra el peronismo sí es instaurar la solidaridad social. O sea que el laburante aprendió que tiene que, para defenderse, tiene que estar con otro trabajador organizado, igual que los empresarios por su lado. ¿Cuándo fracasa la revolución? Cuando quiere instalar el segundo nivel, que es el de la solidaridad social. ¿Por qué? Porque no se entendió esto que hoy estamos explicando. No se entiende el peronismo como una forma de autodeterminación participativa, como el objetivo de lograr. Entonces esa organización se detuvo en el primer escalón. O sea, los laburantes, una vez que lograron su estamento, sus sindicatos, sus derechos, se quedaron. No comprendieron que a lo mejor había que buscar generar un segundo escalón, donde sus derechos, para poder proseguir incorporando poder y cosas positivas, debían estar en armonía con los derechos del resto de la comunidad. Ese es el escalón nacional del que estamos hablando. O sea, el otro día, por ejemplo, en una reunión que viene en la zona norte, un compañero decía, gremialista, que estaba bien que pagaran los trabajadores el impuesto a las ganancias, porque ese dinero iba también a resolver los problemas económicos de compañeros que estaban más rezagados en términos económicos. O sea que ese compañero, a diferencia de otro, está ubicando su interés particular dentro del interés nacional y está cediendo un poco su interés porque sabe que todos ganamos y la nación gana. No sé si se entiende. Esto es lo que no pudimos construir. Entonces, en síntesis, institucionalizar un país es imponer una nueva forma de dirigente y una nueva forma de ciudadano. O sea, nosotros como militantes políticos lo que tenemos desde el peronismo, insistir en que si queremos ser libres tenemos que organizarnos para poder participar de una forma distinta. Nosotros como peronistas tenemos una base doctrinaria y una unidad de principios que lo permite, por tanto tenemos que insistir. Y también necesitamos que nuestros dirigentes comprendan que se acabó este tema que el dirigente era el dueño de la verdad. Eso en el peronismo no existe. En el peronismo la verdad es una construcción en común. Es lo que podamos hacer entre todos. Tiene que haber una conducción, por supuesto, porque siempre el mejor es el que dirige. Pero todo el mundo, dirigentes y pueblo, vamos avanzando, tratando de transformar la nación y, como decimos siempre, lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Yo siempre me gusta terminar con alguna consigna, ¿no? Para que no se pierda todo. Con respecto a lo que hablamos, consignas, digo, 1. Fortalecer y acompañar la acción de la conducción estratégica de una Cristina, estoy hablando, ¿no? De una forma movilizada, predicando siempre sobre esta nueva forma de hacer política que nos diferencia del liberalismo. Predicar sobre la necesidad de romper con las formas participativas liberales que fomentan el individualismo. Llenar de contenido ideológico revolucionario los nuevos ámbitos participativos, estimulando permanentemente el debate comunitario. Porque también está esto que todos, ¿viste? Hasta Macri te dice participemos, por supuesto, pero todo el mundo dice participemos, pero nadie te explica por qué. Entonces terminan siendo los buenos, mirá qué bueno que te dejo participar. No, nosotros tenemos que llenar de contenido ideológico, o sea, tenemos que participar porque si no vamos a hacer colonia siempre. Por eso tenemos que participar y generar una orgánica que siga creciendo, que siga madurando. Tenemos que explicar el sentido revolucionario de la doctrina como herramienta de organización, otra cosa que se ha perdido.
La doctrina para lo único que sirve para esto que hablamos, unidad de principio, unidad conceptual. Digo esto porque muchos compañeros, como son peronistas, la doctrina está bueno, la respetan, pero es como el jarrón chino que algunos, viste, que uno vos te casás y te regalan un jarrón precioso. Y se va a tu casa y ¿dónde lo meto? Es un jarrón chino, ¿viste? ¿Dónde? Entonces lo pones en el living y mucho lo pega y al final lo terminás poniendo en el sótano. Bueno, con la doctrina pasa algo así. Como no se entendió para qué sirve, todo el mundo la nombra y más o menos, como no entendemos muy bien, lo vamos. Yo lo que digo, que la única forma de incorporar a nuevas generaciones a la acción política es a través de que comprendamos cómo nos podemos ordenar. La única forma es tener una unidad de principios en común. Ojo que no está cerrado también el principio. Esto, bueno, es para otra charla. La doctrina no es una cosa fija, va cambiando también, puede cambiar en el tiempo. Bueno, buscar de las distintas organizaciones libres del pueblo, culturales, políticas y gremiales, la coordinación de espacios de discusión sobre políticas nacionales, construyendo los ámbitos de solidaridad nacional, siempre unidos, solidarios y organizados. Bueno, lo dejamos acá, si abrimos el debate. Sí, ahora vamos a abrir el espacio del debate. Si algún compañero quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, lo puede hacer. Suele generar la duda. Bueno, arranco yo entonces. Decime, ¿qué diferencia vos ves entre la palabra ideología y doctrina? Está bien. Una ideología, normalmente estamos acostumbrados a decir, yo hago política porque tengo esta ideología, ¿sí? Entonces uno es como que en el socialismo te explican el final de la película y vos más o menos te acomodás a eso, ¿sí? Lo que tiene el problema de la ideología es que justamente no te permite el otro, la participación creativa, que es lo que hoy los pueblos pueden llevar adelante. Entonces el peronismo justamente lo que intentó, en diferencia, es tener una ideología que una forma ideológica, una identidad ideológica que permita justamente la participación del pueblo en su definición. Por eso se ordena desde su historia, obviamente, y desde sus principios. Entonces, si nosotros tenemos principios en común y la identidad la vamos construyendo día a día, porque es la acción nuestra. Tenemos una teoría, por supuesto. Muchas veces se confunde ideología con teoría. Nosotros tenemos una teoría porque obviamente las acciones que vamos desarrollando en términos políticos generan una teoría. Lo que pasa es que no es una teoría que impugna todo, que te dice lo que vas a hacer de acá en más todo lo que va a pasar. No, va a impugnar un tema coyuntural que se podrá hacer general, veremos en el tiempo, pero nunca es una teoría totalizante. Tenemos una cabeza que dirige, que propone esto como fin, nos manda para toda esa estructura, pero vos sabrás que el peronismo en general tiene una dirigencia, y esa dirigencia tiene que registrar a las masas. ¿Por qué esa dirigencia de capas medias entre el líder y el pueblo nunca lo entendió? ¿Qué factores son los que vos inciden para que nunca hayan entendido de que si el líder manda a hacer una cosa y a la capa inferior, a la masa, le falta, son esas capas medias las que tienen que conducir? ¿Por qué no conducen? Yo creo que lo que no se entiende acá es justamente el sentido revolucionario del fenómeno. O sea, yo te digo, estas charlas que nosotros tenemos, ¿para qué sirve? Por ejemplo, yo he encontrado con dirigentes, pero de una trayectoria extraordinaria. Y yo le pregunto, ¿para qué sirve la doctrina? No sabe. Tiene la menor idea. Sabe la doctrina de memoria. Te puede recitar las 20 verdades. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el sentido práctico, el orgánico? Que en un dirigente es fundamental. O sea, si vos no entendés el sentido de la unidad conceptual y la unidad de acción, no entendiste nada del peronismo. O sea, hay que tener paciencia. O sea, una revolución como el peronismo no es una cosa que se pueda, y esto lo decía Perón. Perón decía, a mí me van a empezar a comprender en el siglo XXI el sentido orgánico. O sea, el pueblo lo entendió inmediatamente. Porque el pueblo fue dignificado por Perón. Imagínate que viene un tipo y te dignifica socialmente. La masa popular, después de ese proceso de dignificación, no necesitaba más hablar de política. Confió en Perón y le fue leal toda su vida. Ahora, los dirigentes tienen otra función. Los dirigentes no se dignifican socialmente porque son gente que normalmente tiene una postura social determinada. Lo que tienen que encontrar los dirigentes es justamente cuál es su funcionalidad orgánica, cómo organizarlo.
Eso hasta hoy han fracasado. ¿Por qué han fracasado? A mi entender, es porque no comprendieron finalmente, y yo creo que en esto no quiero ser injusto, o sea, en todas las revoluciones que yo conozco, previamente hay como un indicio en otra parte del mundo que te ayuda, que son los franceses miraban a Estados Unidos y tenían algo ahí que más o menos iba guiando. Lo de Perón es único. Ustedes este tema de la orgánica, desde lo doctrinario, no lo van a encontrar en ninguna parte del mundo, en ningún movimiento político. No hay referencia, no hay antecedente. Esto es muy raro lo que estamos viviendo en Argentina. Entonces, no es que justifique la acción de los... Yo te digo francamente, la intencionalidad de los dirigentes del peronismo son extraordinarias. Yo no creo que haya habido un movimiento político donde haya habido tanta heroísmo en los niveles dirigentes como el peronismo. Dentro de la incomprensión, por lo mismo como, por ejemplo, Bandor. Nosotros nos acordamos de Bandor de la última etapa. Pero la primera etapa de Bandor fue un tipo que llevó adelante una acción política de carácter estudiante, un cuadro impresionante. Hacían política perseguidos de ellos, la familia, a riesgo de su vida. Lo que pasa es que, claro, llegan al poder y ahí la pifian, porque dicen, no, el peronismo es esto. Y terminaron el Partido Laborista. Chao, terminaron los caños. Como hay algunos compañeros nuestros ahora que también terminan los caños. Pero me refiero, en política lo que no se comprende es como que no se ve. Entonces la buena intención de la dirigencia no lo permitió. Hoy estamos en una situación distinta porque ha aparecido una nueva conducción política a partir de Néstor que se decidió a conducir. Decir, no, yo no sé qué voy a hacer, pero yo voy a intentar no hacer una administración colonial, sino que voy a ver qué puedo hacer para retomar los principios revolucionarios del peronismo. Y le metió mano, como pudo, hizo lo que pudo, porque la verdad es que el kirchnerismo cuando empezó eran 5 locos sueltos que se pusieron el país al hombro, pero lo que pasa es que cuando el pueblo vio, yo me acuerdo siempre lo que yo vi, que me llamó la atención. Yo cuando vino Kirchner, dije, Kirchner otro. Y nunca voy a olvidar que una vez hablan en La Plata de un discurso y nombra la independencia económica y la revalorización de la industria. Yo dije, uy, eso me sonó muy agradable, como le sonó agradable a todo el pueblo, que tenía en el subconsciente todos estos principios incorporados. O sea, apenas un dirigente empezó a caminar en armonía con estos principios en común del pueblo, el pueblo le dio autoridad real. Por eso el kirchnerismo hoy, ¿cómo se ve una autoridad real en el pueblo? Cuando surge la alegría. Es muy loco esto, pero cuando el pueblo está feliz políticamente es porque hay una armonía entre ese subconsciente histórico del peronismo y la dirigencia. ¿Cómo ves vos? A ver, Cristina realmente ha generado un momento histórico que ha permitido y ha llevado a la sociedad al debate político. Creo que también hay una contradicción grande con lo que es históricamente el PJ dentro de la sociedad, una estructura cerrada que pone un techo a la creatividad que está proponiendo Cristina y que realmente está en el seno de la sociedad. Un encerramiento, es decir, no se abre, el PJ acá no se abre nunca, excepto 6 meses antes para repartir boleta. Jamás para discutir política, la discusión de la política la hacemos acá, en los lugares de compañeros de la plaza, en la Varela, en los pasos previos, en otras organizaciones, es decir, ahí son lugares donde podemos hablar de política. Entonces, ¿vos cómo ves esa estructura que por momentos es muy rígida y esta idea monumentista que me parece que la está profundizando Cristina, porque nos identificamos con los modelos, los grandes modelos, que Perón tenía una diferencia, porque con el plan quinquenal, Perón hace una divulgación que no ha sido superada hasta ahora. Porque vos veías en los dibujos, con esto nosotros hacemos esto y esto. Hoy, con todos los medios de comunicación que tenemos, tampoco se aprovecha eso. Entonces, estamos cambiando la matriz económica argentina. Estamos intentando ser un país industrial, estamos intentando ser un país que realmente piense por sí mismo con la tecnología. Y cambiar la matriz. Y lo político está... Y en lo político, viste... Bueno, ¿qué opinión tenés vos de eso? No, bueno, eso no es un tema nuevo. Yo no hablé de cómo surge el peronismo. El peronismo también
surge de una forma muy especial. Cuando Perón llega a la Argentina, digamos, el 17 de octubre marca exactamente lo que va a ser de ahí más la historia del peronismo. O sea, Perón lo meten en cana sus propios compañeros. Está bien, con la presión del imperialismo y la oligarquía de ese momento, pero los que dudan en ese momento son sus propios compañeros, lo que permite que los enemigos los metan presos. Los gremialistas, que eran lo más cercano a Perón, dan una huelga general para el día 18 de octubre. Por un día se quedaron en la historia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que permanentemente el peronismo fue comprendido, por eso hablamos de una vanguardia, Evita hablaba de la vanguardia descamisada. ¿Por qué? Porque nuestro movimiento fue un movimiento que por una circunstancia especial, por ser un gobierno, un movimiento revolucionario que surge desde el gobierno y no desde el llano, tuvo la posibilidad de llegar a millones de personas sin el grupo de dirigentes necesarios como para acceder al poder. Con esto que quiero decir, que estuvo el pueblo siempre y Perón solo. Siempre el peronismo, a pesar, hubo muchos cuadros, por supuesto, que ayudaron, pero que nunca comprendieron a Perón o lo comprendían parcialmente. ¿Qué pasa con la comprensión parcial? Y bueno, que vos te acompaña la coyuntura mientras la coyuntura más o menos no tenga ningún giro raro. Ahora, donde hay un giro raro, un problema, Perón iba para allá, los dirigentes seguían de largo. O sea, que esto que vos ves hoy con Cristina no es nuevo. O sea, nosotros tenemos hoy un pueblo, como vos bien decís, que todo el mundo está muy feliz porque al pueblo, digamos, esta doctrina que nosotros hablamos al principio, han sido inculcadas durante tantos años que se han transformado en una cultura de todo el pueblo argentino. Los principios del peronismo hoy subyacen en la conciencia de la mayoría del pueblo argentino. Pero nuestros dirigentes todavía, yo te pregunto, a mí me pasa, yo hablo con dirigentes de muchos niveles y este tema de la autodeterminación popular es una sorpresa para mucha más gente de la que vos te imaginás. Entonces la pregunta que yo te hago, ¿cómo podés tener una funcionalidad revolucionaria si vos estás convencido de que la forma de hacer política es a través de los partidos políticos? No vas a tenerla nunca. Entonces los partidos políticos van a funcionar de una forma como funcionan. O sea, el PJ, que fue tradicionalmente una especie de mecanismo liberal dentro del peronismo, siempre funcionó igual, navegando con un pueblo que siempre lo pasó por arriba, digamos, y terminaba afectándose por otros lados. Pero bueno, ese es un tema de incomprensión. Yo creo que el peronismo no ha logrado institucionalizarse justamente por esto. Claro. Porque sus dirigentes no comprendieron la función. Sí, yo en ese aspecto quiero ser... Es decir, ¿cómo es la intermediación entre nosotros, que somos la gente común, que quiere modificar desde el peronismo la realidad para vivir organizadamente en una comunidad organizada, cuando los que tienen que decidir no participan con nosotros del diálogo? Bueno, hay que seguirlo. Esto es la política. Es decir, pero, ¿me entendés? Es decir, estamos en problemas futuros. Sí. Porque el peronismo, que construye poder para modificar la realidad, para profundizar el modelo, porque claro, viste, no, agarramos el eslogan, vamos a profundizar el modelo nacional, popular, y algunos todavía le agregan revolucionario. Pero, ¿me entendés? Tenemos dificultades. Sí, lo que te quiero decir es que estas dificultades fueron de siempre, desde el principio. No, seguro. O sea, no hay nada nuevo, pero las revoluciones son así. O sea, nosotros convivimos con un sistema que viene de la anterior concepción política y estamos entrando a uno nuevo. Esto va a funcionar así largo tiempo hasta que generalmente triunfe. Pero te voy a hacer otra pregunta. ¿Vos no creés que en esta etapa histórica influenció también el mercantilismo de la década del 90? Ahí lo comparto. Yo te lo explico porque yo formo parte de la generación anterior. ¿No? De los 70. Y yo estoy maravillado con esta generación, con nosotros, yo hablo de forma personal, para no incluir a nadie. Yo era peronista, pero con reparos. Era peronista porque el pueblo era peronista. Era peronista por un montón de cosas que era más o menos peronista. Están hablando, en eso yo coincido con él, es una coincidencia. Aparte, pero por ejemplo, acá se está dando algo extraordinario, que las verdaderas revoluciones ocurren en la conciencia. Claro.
y a donde vamos escuchamos lo mismo. Quiere decir, yo no sé si esta conversación, por ejemplo, sería posible con la misma crisis dirigencial, por ejemplo, que hubo antes del 55, donde la dirigencia se borró, como en el 76, en gran medida. Y en este momento esto es una necesidad, pero es una necesidad de orden táctico. Porque ¿por qué lo estamos planteando? ¿Por qué nos angustia lo que dice el compañero? Porque tiene razón. Nos angustia porque nosotros vemos que hay un acierto de carácter estratégico que es extraordinario. Entonces nos duele que la pelotudez táctica. Y la pelotudez táctica la tenemos que resolver nosotros. Ahora, volviendo, reafirmando el tema organizativo, cuando Perón habla de organización en conducción política, no habla de ningún ámbito en particular, absolutamente ninguno. Es muy curioso. Uno agarra la obra de Perón y ve los discursos de la Gremio, y ve los discursos con el Partido Justicialista, y ve los discursos en el Congreso, y a todos les dice exactamente lo mismo cuando se refiere al orgánico. Doctrina, teoría, forma de discusión, principios, o sea, no cambia. Por esto que quiero decir. Es más, cuando él hablaba de organización, decía, ¿cómo organizarnos? Entonces todo el mundo dice, bueno, vamos a organizarnos, papel, vamos a organizarnos y empezamos. Y dice, pero no, eso es hacer un esquema para organizar. Lo que organiza es el espíritu de la gente. Pero él decía, tiene una idea de organización muy loca. Primero actuar. Hoy dije, recién decimos, estábamos hablando de la acción del militante, ¿cuál es? Entonces, bueno, primero salís a la calle y empezás a hacer eso. Entonces, lo empezás a desarrollar. Con, no sé, con las herramientas que puedas, estas reuniones, empiezas en la calle, no sé, cada grupo tiene formas distintas, si está en el barrio, si está en una universidad, si está en un gremio, lo que sea. Entonces, vaya, empiezan a hacer la cabeza. Entonces, a medida que empezás a desarrollar la acción, dice, pero una vez que vos ponés la acción en marcha, empieza a aparecer la organización que vos necesitas. ¿Sí? Por eso Perón habla de un tema raro de la organización. Dice, ese sedimentario. Si vos empezás a actuar, actuás, la misma acción te va pidiendo la organización para continuarla en el tiempo. Entonces, pero es sedimentario, se mira que acá, se sedimenta y aparece la organización. Y esa organización, si va con el rumbo debido, digamos, después se cristaliza y queda definitiva. O sea, jamás Perón hizo organizacional, siempre actuó. Por eso el consejo es, actúen políticamente, salgan a la calle, defendamos el modelo nacional, hagámosle la cabeza a la gente, expliquémosle, mirá, hoy está Cristina, pero puede estar mañana. O sea, nosotros necesitamos generar una organización estable, esa es la institucionalización. ¿Y dónde está esa organización? En la necesidad. Nosotros tenemos que convencer a la gente que tiene que participar de una forma para poder madurar. Entonces ahí aparece la necesidad de organizarse. Entonces, bueno, ¿cómo te organizo para participar de la forma? ¿Sí? Y ahí vemos que aparecen cosas, herramientas nuevas que van a aparecer por la ley.